Con las manos en la masa, las mujeres de Palomar de Arroyo se han puesto a hacer pastas como locas. Y es que han restaurado el horno de hace 45 años que no se usaba. ¿Se imaginan cómo van a salir las magdalenas y los panes? Buenísima. En unos minutos, en Aragón en Abierto. Celebramos el Día de la Bici en la Ribera Baja del Ebro. Lo vemos hoy en Aragón en Abierto. Enseguida veremos estas historias, pero comenzamos nuestro programa desde Quinto, donde las mujeres también ultiman los detalles para la procesión, en este caso del Viernes Santo, y además con muchísimo cariño, ¿no, Cris? Muy buenas tardes, Alba, con muchísimo cariño y con muchísima previsión, porque estamos hablando del Viernes Santo. Otros años, me acaba de confesar Chus, que es la presidenta de la Cofradía de la Sangre de Cristo de Quinto, que otros años empiezan con los preparativos el viernes por la mañana. Pero este año vamos a ser previsores y, como pueden ver, aquí tenemos, bueno, hemos dicho a las mujeres, pero también tenemos dos chicos, a Lorenzo y a André, que están poniendo todo a punto para que estos 3 pasos, Chus, estén preparados para la procesión del Santo Entierro. Sí, así es. Intentamos que quede lo mejor posible para que la gente pues los vea más o menos bien. Y como has dicho tú antes, pues sí, los preparábamos antes el viernes por la mañana y por la tarde los llevábamos a la iglesia. Y entonces este año pues hemos dicho, pues los vamos a poner antes, los vamos a arreglar antes para que estén unos cuantos días más en la iglesia, que yo que sé, parece que al ser la Semana Santa los pasos tienen que estar allí. Claro, además vamos a hacer una cosa, esto nos pasa mucho en las cofradías. A las cofradías les gusta que veamos sus pasos, pero que los veamos preparados, que los veamos como van a lucir ya el día importante. En este caso el viernes, por ejemplo, al nazareno que tenemos aquí, tú tienes en la mano, ¿qué le faltaría, Chus? Le falta la corona, que si queréis se la coloco ahora, a ver si... Que ya como decimos, lo han limpiado, lo tenemos aquí ya preparado casi como si fuese a salir en la procesión. Le vamos colocando, claro, es que esto son maniobras importantes. Además, Chus, cuando nosotros hemos llegado para bajar esta peana que pesa cientos de kilos, hemos necesitado un poco de ayuda, ¿verdad, Chus? Sí, pues sí, nos han tenido que ayudar los chicos y unos cuantos que hay por ahí fuera. Bueno, es un lujo, ¿no?, que una cofradía de 125 cofrades tenga 3 pasos. Aquí tenemos al Nazareno, allí tenemos a la Piedad y esta es la cama. Y la cruz que tenemos aquí también. Fíjese qué cruz más grande, que me decías además que los que la llevan llevan mucho fervor, pero tienen que ir agachados durante bastante rato, ¿no? Tienen que ir agachados y claro, pues no se pueden levantar en toda la procesión, no se pueden levantar. Bueno, a Chus le ha tocado hoy hablar con nosotros porque es la presidenta, pero como decimos hay muchas más personas, como por ejemplo Palmira, que aquí la vemos paño en mano. Palmira, 20 años o más me dice que lleva ya en la Cofradía de la Sangre de Cristo, sí. ¿Y todos los años le toca venir aquí a prepararlo? Pues sí, porque me gusta venir a colaborar y entre todas hacemos todo. Sí. Incluso usted me comentaba que sale en la procesión, ¿no? Sí, salgo. Antes salía pues vestida con mantilla y todo, pero ahora, como ya soy más mayor, pues voy vestida de negro. ¿Y cómo se vive en esta Semana Santa estos momentos? Bueno, momentos no, nos queda Jueves Santo, Viernes, pero estos días, ¿cómo los vive usted? ¿Son días de nervios, son días de fervor? Pasa de todo, hija, pasa de todo, nervios, de todo, pero hay que echar el cuerpo para adelante y hacer lo que venga. Bueno, además ya a mí me da la sensación, Palmira, que aquí todo el mundo arrima el hombro, ¿no? Porque nosotros veníamos hoy a conocer a las mujeres que preparaban a estos 3 pasos, pero aquí veo a 2 chicos, a los que no les voy a preguntar porque les da un poco de vergüenza, pero que están aquí arrimando el hombro. Todo el mundo colabora bastante, ¿no? Sí, y hay muchos más, pero claro, como es día de trabajo, pues están también trabajando. Es que estos han trabajado por la mañana y por eso están aquí. Bueno, y aquí siguen trabajando también, ¿no? ¿Verdad, Chus? Que aquí se vuelca todo el pueblo en esta procesión. También es trabajar, es tener devoción. Y ahí tenemos la túnica que lleváis, Chus, de esta cofradía, que tiene 70 y pico años más o menos, ¿no? Después de la guerra civil se fundó. Sí, porque yo solamente llevo 12 años en ella, pero sí es la que he conocido de toda la vida. Es una túnica negra con adornos de terciopelo por la parte de delante, en puños y en hombros. Luego lleva el escudo en la parte izquierda. Y antiguamente llevaban un cinturón también en terciopelo con una hebilla plateada, pero al meternos los tambores y los bombos para acompañar a los pasos, pues pusimos el cinturón, el fajín morado, por lo menos dar un poco, ya que es muy triste, por lo menos darle un poco de color, y el tercerol, que lo llevamos únicamente para la procesión.
Bueno, pues muchas gracias por habernos enseñado estos 3 pasos. Recordamos que esta procesión sale el Viernes Santo. Nosotros nos despedimos ahora, pero seguimos en Quinto porque dentro de unos minutos conoceremos a unos artistas, bueno, a ellas y a ellos que hacen obras de arte con mimbre. Luego os lo enseñamos. Obras de arte como las que acabamos de ver. Gracias, Cristina. Volveremos hasta Quinto, pero en estos momentos se está viviendo uno de los momentos más importantes de la Semana Santa en Zaragoza, que tiene lugar en la iglesia de Santa Isabel de Portugal, donde ya está nuestra compañera Vita. Vita, cuéntanos. Buenas tardes, Alba. Pues todo el mundo está preparado. Mucha gente que ha venido hasta aquí, hasta esta iglesia de Santa Isabel de Portugal, como decías, conocida como la de San Cayetano, para ver el traslado del Cristo de la Cama, que está al fondo, en la capilla lateral de la derecha, y que será trasladado, esa figura articulada de madera, será trasladado hasta aquí, hasta el Real Monumento de la Real Capilla de San Cayetano. La Hermandad de la Sangre de Cristo está preparada, todo se va a celebrar, es un acto muy importante, uno de los más emocionantes, no solamente de la Semana Santa, sino de todo el año. Aquí en Zaragoza va llegando cada vez más gente por este monumento. También pasarán cientos de zaragozanos, de vecinos, de aragoneses, que durante estos días, mañana y pasado, podrán besar los pies del Santo Cristo. Por cierto, que lo veremos en directo mañana, porque Aragón en Abierto estará contándoles todo lo que ocurra en la Semana Santa de Aragón. Estaremos en cada rincón de nuestra comunidad. El acto está a punto de empezar, está casi todo preparado, pero las cofradías están sufriendo porque los cielos están cubiertos y parece ser que la previsión no es del todo buena. Hemos estado esta mañana con el responsable del delegado del territorial de la Agencia Estatal de Meteorología y nos ha contado, nos ha adelantado cómo va a ser el tiempo para los siguientes días. En unos momentos volvemos y vemos cómo se realiza este acto, pero antes vamos a ver esa previsión meteorológica. Hace unos días estábamos en manga corta y sudando, pero parece que el cielo se está cubriendo y hace mal tiempo. ¿Pero qué nos espera para esta Semana Santa? Es la pregunta de la semana. ¿Qué tiempo va a hacer en Semana Santa? Pues por desgracia malo. Malo por lo que respecta al tema de precipitaciones, bueno respecto al tema de temperaturas y vientos. Es decir, las temperaturas van a ser bastante agradables, pero por desgracia nos tendrá que acompañar el paraguas y el chubasquero. Y yo no sé por Huesca qué tiempo va a hacer. En el Pirineo, salvo el caso de la noche del jueves al viernes, que se quedarán las tormentas ahí a últimas horas, van a tener el tiempo un poco mejor que el resto, pero digo un poco mejor, no que vaya a ser bueno, pero mejor que el resto sí. A mí me gustaría saber qué tiempo va a hacer por Híjar o por ahí. Mañana las precipitaciones empezarán de sur a norte, con lo cual en la zona de Calanda y Jaretal el peor tiempo lo tendrán por la mañana y por la tarde-noche un poquito mejor. Si llueve ya se lloverá menos, pero claro, ese mal tiempo se habrá desplazado al valle y a Huesca. El viernes empezaremos con mal tiempo de madrugada, mejorando las horas centrales y volviendo a empeorarse. Y el sábado, aunque las precipitaciones van a ser generalizadas, ya sean un poquito más flojas. Entonces, en el caso concreto de Híjar y tal, el jueves el problema le tendrán a primera hora y a ver si con un poquito de suerte a últimas horas de la noche esa del jueves al viernes, a ellos les pilla mejor que al resto. Hombre, me interesaría saber qué tiempo hace estos días para las procesiones, ¿vale? El peor momento para todos va a ser el paso del jueves al viernes, en concreto en Zaragoza y en la zona de Huesca, que en Teruel ya, pero a partir del mediodía del jueves igual se arregla un poquito. Pero vamos a tener lluvia todos los días, mejorando, eso sí, a partir del domingo ya a mediodía, que ya habrá pasado todo. En la playa no sé qué tiempo va a hacer. Tampoco está muy halagüeño el tema. Quizá hoy y mañana lo tengan un poquito mejor, pero ya a partir de mañana por la tarde también les empieza el mal tiempo y además les puede caer bastante agua. ¿Qué me has dado? Sí, eso es igual. Sí, a lo mejor te dicen que va a llover, pero no te dicen dónde exactamente. Entonces, pues vas a donde quieres, vamos. Al fin y al cabo son días de fiesta, ¿no? Exactamente, así es. Pues venga, que disfrute. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Pili, aquí el truco, ¿cuánto tenemos que echarle aquí a la magdalena? Aproximadamente. La mitad, porque claro, luego suben. Exactamente. ¿Así está bien? Muy bien. Lo he hecho bien, mira qué bien, oye. Tengo un arte yo. Y si hablamos de la cocina típica de estos días, todos pensamos en las torrijas. Hoy se las vamos a preparar con calabaza y, como ven, mandarinas y helado de queso. Es uno de los platos que pueden encontrar en la segunda jornada gastronómica de la Semana Santa en Zaragoza. Enseguida lo preparamos para ustedes. Y sobre ruedas han pasado esta mañana algunos vecinos de la Ribera Baja del Ebro. Hoy celebraban el Día de la Bicicleta y Jennifer no se lo ha querido perder. Paola, ¿qué estamos haciendo aquí?
Estamos cargando las bicis y nos vamos a la Ceida a celebrar el Día de la Bici de la comarca y hacer muchas actividades. Pues nada, vamos para allá. Venga, vamos. ¿Y creéis que pincharéis o vais bien preparados? Yo creo que mi yayo me ha hinchado las ruedas muy bien. Ah, bueno, entonces claro, no puedes pinchar, es imposible. Cuando los yayos hinchan las ruedas bien, pues es imposible pinchar. Sí. Contra eso no. Usted es el yayo que le hincha la rueda. Sí. Le hinchan las ruedas porque es conveniente, no trabajan tanto los niños, no se pinchan fácilmente. ¿Usted no se anima a salir con él? No, porque tengo una bicicleta vieja. Ahora, con la moto sí que ya voy idea de acompañarle. Hombre, pero eso es trampa, señor, con la moto. Día de las bicis, sobre todo, es para todos los públicos. Sí, para todos, desde luego. ¿Usted también va a participar? Sí. ¿Y la peque también? Sí. ¿Qué ruta van a hacer? ¿La grande, la pequeña? La pequeña, nosotros la pequeña, 6 kilómetros. Está muy bien también, 6 kilómetros. ¿Y han entrenado? Sí, llevamos unos días entrenando, pero poco. ¿Y quién ganará? ¿Hijas o madres? ¡Hijas! Uy, lo decís muy seguras, imaginaos que luego os dejan atrás. No, que van muy lentas. ¿Qué están supervisando un poco el terreno para que empiece la carrera? Pues no estamos supervisando el terreno. Digo, serán los ingenieros de lo que es la pista. No, estamos hablando de fútbol. En vez de por Dios. Fíjate por dónde. Y somos abuelos. O sea, vienen a supervisar a los niños. Exactamente. A ver a los niños. Y que todo esté en orden. Exacto. Oye, y menos hablar de fútbol y por qué no coger una bici se animan. Si esto es para todos. Somos mayores ya. Yo creo que lo que pasa, y no lo quieren decir, es que les da miedo que les ganen los nietos. Pues claro, ese es el problema. Bueno, en unos minutos comienzan estos dos emocionantes recorridos. ¿Cómo se os ocurrió esta idea? Por fomentar un poco este deporte y el hábito que es el coger la bicicleta para desplazarte dentro del pueblo. ¡Va, salimos! Despacito, venga. Izquierda. ¿Qué tal va? Bueno, a ver, ¿qué me habéis traído para almorzar? Yo no tengo nada. ¿No tienen nada? ¿Yo? ¿Cómo vas a reponer fuerzas entonces? A ver, ¿qué has traído? Yo bizcocho. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal está siendo la ruta? ¿Dura? No. Bien, no la lleváis bien, ¿no? Os he visto muy fuertes. ¿Y las madres qué pasa? ¿Que no tienen que almorzar? Ya se aguantan con el aire. Desayunadas de casa. Ah, vale. Han almorzado a lo bestia para aguantar toda la ruta. ¿Te lo acabarás entero? Sí. Porque tienes que coger fuerzas. Sí. Para seguir, ¿verdad? Sí. Paola, ¿qué queda ahora? Nada, nos queda llegar hasta el pueblo y ya el último esfuerzo terminamos. Terminamos. Bueno, equipo, ¿qué tal va? Bueno, pues venga, suerte. Regresamos hasta la iglesia de Santa Isabel de Portugal para ver si ya comienza, Vita, el traslado del Cristo. Vamos a ver si ya ha comenzado este acto. Hola de nuevo, Vita. Hola, buenas tardes, Alba. Pues efectivamente ahí lo ves, están ahora mismo, han abierto la vitrina y están trasladando a ese Cristo de la Cama y estamos con Ernesto Millán, hermano mayor de la cofradía de los hermanos de la sangre de Cristo, que se está ahora mismo celebrando uno de los actos más importantes. Sí, para nosotros es uno de los más importantes y emocionantes. Estamos sacando a Cristo de su urna en la que está todo el año y ha empezado ya la preliturgia de traslado y dentro de un momento lo trasladaremos. Está el hermano luminero Rafael Ariza, que es el responsable del Cristo durante este año, y le acompaña el próximo hermano luminero, el saliente y el antiguo hermano mayor. Vemos que la figura está envuelta en hilo, será trasladada y será entonces, ahora se está procediendo a una lectura que se procede todos los años de Isaías. ¿Y cuál es exactamente los pasos a seguir en ese traslado? Nosotros realizamos el traslado lo mismo que durante el resto del año hacemos con los cadáveres que la hermandad recoge en su otro fin. El cuerpo está cubierto, es un Cristo articulado con peluca de pelo natural que precisamente este año estrena por donación del hermano luminero Rafael Ariza, y totalmente cubierto como si fuera un sudario lo trasladamos a su cama. En el momento que esté en su cama lo destapamos, le ponemos la colcha y ya continúa con la paraliturgia y ya está instalado en el monumento, que es donde los fieles lo van a poder ver durante el jueves y el Viernes Santo. Y esta figura más tiene la importancia de que fue rescatada en los sitios del monasterio de San Francisco
una figura a la que se tenía mucha devoción y que Palafox también la expuso, en su caso en el Pilar. Exacto, fue rescatada el 17 de febrero ante los sitios por María Blázquez, fue trasladada a lo que es el actual arzobispado, que ahí vivía el general Palafox, el cual después de venerarla ordenó que estuviera en el Pilar. Estuvo en el Pilar hasta 1811, en el que fue trasladada a la Exaltación de la Santa Cruz, y desde 1813 está aquí en esta capilla, que es la capilla del Sepulcro. Y que también va a ser velada durante todo el Jueves Santo, por supuesto, aquí en San Cayetano. El Jueves y el Viernes Santo va a estar en el monumento, y este año, como novedad, la Hermandad recupera el Santo Sepulcro, que hace 47 años que no lo hacíamos, en principio por falta de hermanos, y estará expuesta junto con su madre, la Dolorosa de Palau que tiene la Hermandad, y estará desde el Sábado Santo, desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, también con la iglesia abierta para que todos los fieles lo puedan contemplar y adorar. Se facilitará, todas las cofradías van a hacer unas mini paraliturgias para que ayude a todo el mundo a la meditación. Ahora mismo estamos oyendo las palabras que se están leyendo en el altar, en el monumento, donde va a ser trasladado el Cristo, y también hay un canto. ¿Cuánto dura exactamente el acto del traslado? Nada, el acto de traslado, ahora cuando termine la lectura, se empezará con el cántico y dura 3 minutos. Vamos por el centro de la nave y luego ya pues estamos ahí. Hay que tener en cuenta, Alba, que como decimos es una figura con mucho valor, es un Cristo articulado de madera y es la figura de las más antiguas de la Semana Santa de Zaragoza. Sí, la más antigua de Zaragoza es el Eceomo, que precisamente procesiona esta tarde, sale de la parroquia de Altabás. La segunda más antigua que es el Cristo de Acama. Lo que sí que es verdad que el Cristo de Acama es la figura más antigua que procesiona, porque desde mediados del siglo XVII está procesionando. Ahora acaba de terminar la lectura, ahora se empezará con el cántico y es cuando se realizará el traslado. Ese cántico es siempre el mismo y, si me equivoco, es la muerte, no es el final del camino. Sí, la lectura previa, el cántico como pues la lectura del Evangelio siempre son los mismos. Hay que recordar también, queremos tener presente que Aragón en Abierto estará mañana aquí en esta iglesia de Santa Isabel de Portugal, que estaremos retransmitiendo todo lo que suceda y estaremos viendo cómo cientos de personas, Enrique, pasan por los pies de este Cristo. Muchísima gente que se acerca hasta San Cayetano. Es, yo creo, una costumbre muy arraigada. Sí, la verdad es que mañana, desde las 10 de la mañana, está la iglesia abierta y pasa muchísima gente. Desde 10 de la mañana a 10 de la noche está abierto, y el viernes también desde las 9 hasta las 2. Y vemos ahora cómo se produce el traslado con muchísimo cuidado de este Cristo de la cama, y se va a producir el cántico, si no me equivoco. Tú nos dijiste que la muerte no es Vemos ahora cómo trasladan esta figura, que realmente es un acto sobrecogedor. Hay muchas personas, muchos zaragozanos y aragoneses que son testigos de este acto. Vemos cómo nos contaba Rafael Ariza, el hermano luminero, el luminero saliente del año pasado, el entrante. Trasladan a esta imagen hasta el monumento, hasta la capilla central de esta iglesia Santa Isabel de Portugal, uno de los actos más emotivos de la Semana Santa en Zaragoza. Y como nos decía Enrique Millán, el hermano mayor, cientos de personas se acercarán mañana y pasado hasta aquí, hasta San Cayetano. Y es ahora cuando va a reposar en la cama y será descubierto. Sí, ahora se depositará en la cama, se sujetará para que no se escurra y será descubierto, para que al final del acto todos los que estamos aquí podamos ya empezar a adorarlo. Bien, pues aquí lo vemos, justo en este momento está siendo posado en esta cama y está siendo descubierto. Ahí lo vemos, la cara de esta figura, de este Cristo yaciente rescatado en los sitios del monasterio de San Francisco, que en su día también fue expuesto en el Pilar por orden del capitán Palafox, y que pues forma parte de la Semana Santa zaragozana y aragonesa. Ahora será tapado. Me imagino que para ustedes es un momento crucial en la Semana Santa. Hombre, es más importante y más emotivo. Un acto muy íntimo, Vita, y de gran recogimiento que estamos teniendo el lujo de poder ver en directo, ¿no? Porque no son muchas las personas que acceden a la iglesia a verlo.
Exactamente, Alba, pues yo calculo que no habrá más de 100 personas aquí en esta iglesia de Santa Isabel de Portugal. Es un momento, como nos decía Enrique Millán, el hermano mayor, muy emotivo, muy importante y que marca un poco el inicio de estos 4 días de pasión, de estos días de recogimiento, de costumbres, de tradición también. Vemos cómo está siendo sujetado ahora a la cama, es una figura de mucho valor, no solamente religioso sino también histórico. Está bien sujeto y será tapado por un manto de terciopelo. Y aquí la Semana Santa empieza a subir esa puesta de pasión que nosotros viviremos en directo, por supuesto, en Aragón TV y en Aragón en abierto, Alba. Mañana les contaremos todos los detalles, como hizo nuestra compañera Vita en el especial Jueves Santo de Aragón en abierto. Gracias, Vita. Oh, se oía el eco de un moribundo. Enseguida vemos las increíbles imágenes que nos dejó ayer la noche de Martes Santo, pero nos vamos rápidamente hasta la cocina porque Jennifer nos quiere proponer hoy pues un plato muy acorde con estas fechas, ¿no? Hola, Jennifer. Hola, Alba, buenas tardes a todos. Bueno, pues así es. ¿Qué se come en Semana Santa? Pues torrijas. Y nosotros, como somos muy originales y aquí también lo son, vamos a cocinar torrijas, pero torrijas de calabaza con aceite de oliva, a ver si lo digo, digo bien. Va bien. Vamos bien, y queso fresco. ¿Me habré dejado alguna cosa? Puede ser, así que atentos. Sí. Bueno, y lo primero que os quiero enseñar, esta pequeña calabaza. Hacemos inciso en lo de pequeña porque estoy siendo muy irónica, ¿verdad, sí. Yancy? Pareces Cenicienta hoy. Mucho. Yo le he preguntado a Yancy, digo, de una calabaza como esta, ¿cuántas torrijas salen? Venga, contéstame cómo han. Uy, como 1000. Él en realidad, Alba, ha hecho, y ya sabes que en Aragón abierto, sí. Quiere decir muchísimas. Bueno. Es una unidad de cantidad que utilizamos nosotros. Bueno, pues vamos a necesitar lo siguiente, así que en casa tomen nota. Primero, como no, calabaza. No hace falta que sea tan grande como esta. Todos no tenemos la misma suerte de tener calabazas tan gigantes. Seguimos. Helado de queso fresco que tenemos aquí. Aquí tenemos mandarinas. Ahora os contaremos lo que hemos hecho con ellas. Aceite de oliva, huevo, harina, azúcar, levadura y mantequilla. Bueno, y ahora vamos por partes. ¿Qué estarán pensando en casa? Pues si tiene una cuchara al lado del helado. Y es que, Yancy, yo quiero saber este helado de queso fresco, así, a grosso modo, muy rápido, ¿cómo se hace? Y mientras tú lo dices, yo lo voy a probar. Un poco de queso, lo licuamos, una máquina de queso. Bueno, hay que decir que nosotros lo hemos sacado hace un ratito y por eso nos ha derretido un poco, pero no es porque esté derretido, a ver. Hecho impresionante. en casa. Hecho en casa. Sí. O sea, lo hacéis, licuáis el queso y luego ya con la heladera. Con la máquina ya lo terminamos de hacer. Y luego las mandarinas, que yo he dicho que habíamos hecho algo especial, lo que hemos hecho ha sido exprimirlas. Exprimirlas, sí, para que bote el jugo y eso. Vale, estas torrijas que vamos a comer hoy aquí, o sea, que nos vais a hacer hoy aquí, lo de comer lo hemos dicho, pero igual luego no nos las comemos, que no piensen en casa que... ¿Cómo se os ocurrió? Es una buena idea de aquí, de la casa, entonces... como una tradición de la torrea para invadir algo diferente, la hicimos así. O sea, son las torrijas de siempre, lo que pasa que con un toque un poco más diferente a las tradicionales. Pues bueno, ya lo habéis oído, en unos minutos volvemos aquí y os enseñamos cómo de esta calabaza, igual que salía la Cenicienta una carroza, pues va a salir otra cosa. Pues enseguida vemos ese resultado. Gracias, Jennifer. Antes, atentos, porque las mujeres de Palomar de Arroyos en Teruel se han puesto los delantales y han metido las manos en la masa. Después de 45 años han vuelto a abrir el horno del pueblo y, como se pueden imaginar, de allí han salido pastas sin parar. Buenos días. Hola, buenos días. Pasear hoy por las calles de Palomar de Arroyos es un gustazo porque es que huele todo el pueblo a pastas, que para qué me han dicho que tengo que ir al horno, que me parece, a ver, horno de pan cocer. Pues no era esto Palomar. Bueno, oye, vamos a ver si están por aquí dentro, a ver si sale el olorcillo bueno de aquí.
Pero madre mía la que tienen aquí montada todas las señoras, ahí con las manos en la masa sin parar, dándole que dándole, ¿no? Sí, y tú también. ¿Ah, yo también? Sí, también. Ay, que yo creía que me iba a escapar. No, Eulalia. yo también. Venga, pues áteme, que yo ya veo que de aquí no me escapo. Así masaba, así masaba, así. Así masaba que yo la vi. Madre mía, pero si le va a comer la mano la pasta. Uy, con lo gorda que la tengo no se me la come. Menudo guante se ha hecho ahí. ¿Esta pasta para qué es? Para magdalenas. Madre mía, la de magdalenas que van a salir de ahí. Pues 400. 400 magdalenas de este barreño. Madre mía. ¿Y este barreño? Pero. ¿Esto que tenemos aquí pan. qué es? El pan. Para hacer el pan. El pan. Señoras, ¿qué pasa? ¿Que no lo están haciendo bien o algo? ¿Qué? ¿Mal? ¡Ay, que lo están haciendo mal aquí! Es que hay que matarla y hay que darle muchas vueltas para que sude. Para que sude la Porque masa. dice, en tiempos nos decían, hay que dar vueltas a la masa hasta que sude el culo. ¿Hasta que sude el culo? Hasta que sude el culo. Este no tiene el culo sudado. Esta masa. Sí que la tienen, sí. Oye, pues que ya tenemos el culo sudado, me dicen por ahí, ¿eh? Mira qué bien. Sí que se suda, sí. Pili, aquí el truco, ¿cuánto tenemos que echarle aquí a la magdalena? Aproximadamente. La mitad, porque claro, luego suben. Exactamente. ¿Así está bien? Muy bien. Lo he hecho bien, mira qué bien, oye. Tengo un arte yo. Tengo un arte. Ahí estamos. Vamos a por otra. ¡Madre! Oye, pero es que para manejar esto hay que tener una fuerza bruta. Hay que ser de Palomar. Se emociona una mucho porque al cabo de 40 años se ha abierto otra vez el horno del pueblo. Entonces, cuando se cerró, había un abuelo de la Ernestina. Sí. Y lo ha cerrado el abuelo y le ha abierto la nieta. Y eso es algo... es una ventaja emocionada. Estoy emocionado. Chicas, a meter el horno. ¡Venga! Ahora vamos a abrir la puerta esta para la luz, para alumbrarle el interior, para que nosotros ahora, al dejar las bandejas, veamos dónde las dejamos. ¿Os ha quedado precioso el horno después de tanto tiempo cerrado? Sí, la verdad es que todo el pueblo tenía mucha ilusión por encender el horno al cabo de 45 años. Y en principio el ayuntamiento había pensado restaurarlo para museo, pero también teníamos la intriga de que si el horno funcionaba o no funcionaba. Pues oye, aquí tenemos magdalenas para rato, ya se nos acumulan ahí la cola de mujeres con las magdalenas. Venga, vamos allí, vamos allí. Mete el dedico. ¿Aquí? ¡Hombre! ¿A dónde voy a meter el dedo? Que está bueno en crudo también. Hombre, te lo digo yo que riquísimo. Sí, que está muy bueno. Venga, pues la mete, ya si acaso hablamos, ¿no? Venga. A la 1, a las 2, a las 3 de la mañana. ¡Ay! 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 Mira, 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 mira que viene. Que viene, que viene. ¡Ole! Pero qué buena pinta tiene esto. ¡Qué buena! Bueno, señora, yo creo que nos hemos merecido, pero bien merecido, untar la magdalena en el chocolate y un ole bien gordo para las panaderas. ¡Ole! Y de este horno regresamos hasta la cocina, aunque lo vais a tener difícil, Jennifer, para superar a las vecinas de Palomar de Arroyos, ¿eh? Bueno, todo puede ser, pero bueno, yo con compañeros no voy a competir, lo he decidido, Alba. Así que vamos a participar todos y que al público le gusten todos y ya está. Bueno, como veis, nosotros ya hemos empezado a hacer estas torrijas y es que lo primero que hacemos es como una especie de bizcocho, ¿verdad, Yancy? Sí, una especie de bizcocho que luego lo meteremos al horno. ¿Y qué hemos echado aquí, Yancy? Recuérdanoslo un poquito para que lo sepan en casa. Hemos echado el huevo, la harina, el aceite de oliva, la levadura y el azúcar. Y el azúcar. Y también el calabaza, ¿verdad? Y la calabaza, sí, hemos echado un poco de calabaza para que le dé el toque. El toque de calabaza, claro, que hemos dicho que hoy era todo un poco cenicienta, como has dicho tú, Alba, pues claro, si no le echamos calabaza no hay cenicienta que valga. Vale, estas torrijas que estamos haciendo hoy con los ingredientes que les hemos dicho a nuestros telespectadores, ¿para cuántos serían? Para 4 personas, más o menos. Para 4 personas, sí. Vale.
vemos que vas echando más harina para que coja un poquito más de cuerpo la masa. Sí, exactamente, un poco más de cuerpo y quede un toque delicioso. Yo me fijo que los cocineros a veces lleváis o esta varilla o a veces el tenedor. ¿Qué es mejor? A mí me gustaría la varilla. A mí también me gusta más, pero es que yo cocino mucho peor que tú, Yancy. Entonces tú, que eres un profesional, me dices que, por ejemplo, a ti te va bien también la varilla. Sí, la varilla, porque mueve todo más rápido y eso, y tiene un poco más. Vale, y ahora que tenemos esto aquí, vamos a adelantar un poquito para enseñar a los espectadores qué es lo que haríamos. Esto es lo que iría al horno, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo y a cuántos grados? Bueno, unos 20 minutos a 180 grados por ahí más o menos. Unos 20 minutos a 180 grados, vale, muy bien. Y cuando nosotros hiciéramos este bizcocho, ¿les enseñamos ya cómo quedaría? Sí, exacto. Venga, pues vamos a enseñarles esto. Ya hemos dicho que es todo un poco mágico, porque así nos quedaría este bizcocho cuando lo sacásemos del horno. Y esta sería la base de nuestra torrija original, ¿a que sí? Sí, sí, un bizcocho. ¿Qué haríamos ahora? Bueno, ahora lo calentaríamos. Pondríamos un poquito aquí la sartén. Vale, te voy a dejar esto aquí para ayudarte, para que lo puedas utilizar cuando lo necesites. A ver. Vale, ¿y ahora qué ponemos aquí? ¿Qué necesitas? Que te lo paso yo, dime. Sí, necesito échame el aquí, si puedes. A ver, ¿esto? A ver, dime. La mantequilla. La mantequilla te la hemos dejado ahí, Yancy. Ahí está, perfecto. Vale. Bueno, yo antes le preguntaba a Yancy, Alba, que de dónde era, porque por el acento todos hemos deducido que es de Palomar de Arroyos, pero no es de Palomar de Arroyos, es de República Dominicana. Entonces yo le he dicho, ¿y allí cómo vivís la Semana Santa? Hombre, yo creo que es una pregunta obligada, un día como hoy, miércoles santo. Y me ha dicho que es un poquito diferente, ¿verdad, Yancy? Sí, sí, un poco diferente que aquí. La gente son un poco religiosos, igual que aquí también, pero les gusta más la playa, eso, los ríos y eso. Claro, porque también me imagino que es que, claro, Alba, no podemos competir. España está muy guay, pero la República Dominicana hace muchísimo calor y, claro, en comparación... Lo caramelizamos un poco. Vale, ¿cómo lo has caramelizado? Un poco de mantequilla le echamos, un poco de azúcar, lo caramelizamos un poco y luego le echamos la calabaza ahí y le damos el toque ya, otro sabor crujiente. Vale. Y ahora echarías ya, bueno, cuando todavía tiene que derretirse un poquito más la mantequilla, ¿verdad? ¿Qué le parece a los clientes este plato? ¿Te sorprende? Sí, sí, la gente se lo come todo. Y eso, y lo pide mucho aquí en casa de los Jackson, aquí. Vale, pues ahora que le echaríamos ya le echamos el bizcocho que hemos hecho. El bizcocho. Y lo que necesitaríamos, sí, voy a pedirlo a nuestra mano inocente, es ese helado de queso para decorar. Ahí, a ver cómo le da la vuelta. Vale. Sí. Para que coja bien. Y Yancy, ¿qué te parece si vienes por aquí conmigo? Baja un poquito el fuego. Vale. Y si te parece, vamos a enseñar cómo la magia existe un poco y como, claro, nos comparabais antes lo de la calabaza. Mira, yo la acerco un poco como puedo, porque es muy difícil. Y de aquí, como decimos, no vamos a hacer una carroza. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues mira, de la calabaza nos ha salido esa pedazo torrija que nosotros ya hemos pasado por la sartén, que hemos dicho es magia, no es ciencia, y a la que ya le hemos puesto encima ese helado de queso fresco. ¿Qué os parece? Pues a disfrutar, Jennifer, que te lo has merecido de esas torrijas. Gracias. Y precisamente el equipo de Aftersun de Primavera vivirá hoy a partir de las 9:15 la Semana Santa en Torrijas, localidad de Teruel. También ellos celebran a lo grande el 5º aniversario de Aragón TV. Aquí tienen un adelanto. ¿Eso quién es? ¡La tele! ¡Madre! Aftersun de Primavera te acerca esta noche el encuentro más esperado. ¡Va a llevar el segundo palo y ahora sí! Los presentadores estrella de Aragón TV se enfrentan a su temida pecera. Que digo, macro pecera del 5º aniversario de Aragón TV. Pero bueno, ¿por qué me ponéis esto? Y algo más, ¿eh? Y algo más. Nos adelantamos al Día de Aragón con un sentido homenaje a dos de sus grandes pilares. La jota. Sí, te remueve muchas cosas. Lo más grande que tenemos. Y las vaquillas. Una fiesta sin vaquilla no serían fiestas. Esto es locura, ¿eh? Es una forma de vida. Esto es lo más grande, hombre. Y de postre, Torrijas, provincia de Teruel. Todo esto y mucho más. ¡Venga, baña ahí! ¡Ahí va! A partir de las 9:15 de esta noche en Aftersun de Primavera. Viva Aragón y la madre que nos parió. Es la mejor televisión de España. La mejor.
Y noche espectacular la que se vivió ayer en Zaragoza. Las 3 procesiones previstas, la de las lágrimas, la del descendimiento y la de la oración en el huerto, llenaron las calles de fe y recogimiento. Lo veremos en unos minutos. Además, como les venimos contando estos días, los costaleros en las cofradías soportan grandes cantidades de kilos a la hora de llevar los pasos. Antonio, existen ejercicios que podrían prevenir ciertas lesiones, ¿no es así? Así es, Alba, muy buenas tardes. Como tú muy bien has dicho hace unos segundos, la Semana Santa es un tiempo de fe, de recogimiento, de devoción, pero también es una semana de muchísimos dolores, y es que hay mucha gente que se dedica pues a cargar pasos, a llevar peanas, a tocar el tambor, el bombo, diferentes instrumentos, y viven su propio calvario, podríamos decir de alguna manera, porque claro, se llevan a la espalda, nunca mejor dicho, lesiones. Por eso nosotros hoy hemos querido visitar a Rafael. Él es terapeuta y nos va a dar algunos consejos para que esos problemas posturales que tenemos a veces los vayamos corrigiendo, ¿verdad, Rafa? Y él me decía, sobre todo, primero y principal, la prevención. Efectivamente, Tony. En esta época en la que estamos de Semana Santa, en las consultas de fisioterapia como la nuestra, crece muchísimo el volumen de pacientes que se dedican a la Semana Santa. Cofrades, costaleros, peaneros, gente que en esta época carga mucho peso en la espalda, más de lo habitual en su vida. Entonces, un trabajo preventivo sobre estas personas es algo que lo que nos ayuda es que esta semana no sea tanto de dolores y sea más de disfrute, digamos. Que no vivan tanto ese calvario al que yo me refería antes. Vamos a poner algunos ejemplos. Fíjate, quiero que nos acerquemos porque tenemos este chico costalero aquí y para que veamos un detalle del sufrimiento que llevan a las espaldas, nunca mejor dicho, fíjate qué heridas, ¿verdad?, provoca llevar un costal. Iker, por ejemplo, es costalero de una cofradía aquí en Zaragoza y desde el mes de enero empiezan a entrenar, a prepararse, a ensayar, porque no solamente es levantar el peso y cargarlo, sino ir todos al mismo ritmo, llevar todos al mismo paso. Entonces, en el caso de Iker, por ejemplo, llevamos meses trabajando con él, porque las piernas tienen que estar fuertes para levantar el paso, la espalda tiene que estar en una posición correcta, porque ya que esas heridas no las podemos evitar, sí podemos evitar dolores musculares, bloqueos vertebrales. Iker no se puede permitir en Semana Santa levantarse un día con tortícolis que hemos tenido todos sin poder doblar el cuello. Importante, la postura. Efectivamente. En el caso suyo, por ejemplo, viene muy marcada por lo que es el interior del paso que ellos levantan. Porque claro, si le damos la vuelta, por ejemplo, y volvemos a ver aquí detrás, aquí es justo donde carga todo el peso, ¿verdad? Exacto. Sobre esta parte de aquí es sobre donde ellos apoyan y suben con la madera. Esto ahora está en la primera fase. Llega dentro de unos días, esto se creará un bollito y con el bollito, pues ya digamos que el dolor será menor. Pero lo que ellos tienen que hacer es cargar todo el peso aquí. Levantan con la nuca un peso muy importante. Importante también, los que tocan algunos instrumentos. Por ejemplo, el carillón de la Diputación Provincial, ¿verdad?, que toca este chico, que es además un ejercicio muy fuerte de brazos. Efectivamente, Nacho trabaja con el carillón de la Diputación de Zaragoza. Es golpear varias campanas a diferentes alturas, diferentes grosores, diferentes tamaños. Su trabajo fundamentalmente es de manos, brazos, antebrazos y hombros. ¿El movimiento que haces cómo es? Al accionar las campanas siempre es con los puños, entonces pues tienes que ir accionando las diferentes campanas. Entonces todo el sufrimiento, la postura también viene muy marcada por el espacio que ellos tienen, que no es un espacio muy amplio. Entonces todo el trabajo cervical, hombro, que hay que hacer con ellos a nivel preventivo es muy importante. Importante también es relajarse, como está esta chica, ¿verdad?, que ayer estuvo tocando el bombo de manera intensa y fíjate cómo se está relajando. Ya lo saben, señores, si sufren lesiones, si sufren un calvario esta semana, recuerden que al día siguiente hay que ir al fisioterapeuta. Son algunas de las consecuencias que tienen los cofrades por la Semana Santa, ¿no es así? Gracias, Antonio. Precisamente anoche Zaragoza volvió a vivir el fervor de esta Semana Santa. 3 procesiones recorrieron las calles en una noche en la que nadie quiso perderse los momentos más emotivos, las salidas y las entradas de los pasos. Vean. El año pasado fue nuestro padre el que portó el Cristo cuando lo descienden con cuerda para entregarlo a la cofradía y después subirlo en la peana. Pues este año lo vamos a portar nosotros hasta la peana y después nosotros ya salimos con la sección de tambores y bombos. Esto solo pueden hacer los hermanos del refugio y nosotros este año, aparte de ser hermanos de la piedad, nos hemos convertido en hermanos del refugio.
Para nosotros es muy importante que la gente vea nuestro Cristo y esto llevamos haciéndolo ya, con este van a ser 22 años. En el Calvario, se oía el eco de un moribundo. Lo he acompañado muchas veces, pero ahora estoy muy mal de las piernas y no puedo acompañarlo, por lo menos vengo a verlo. Pero aún así hace fuerza para estar aquí de pie en esta salida, por lo menos, ¿verdad? Sí. Y porque me acompaña mi hijo, si no, no podría tenerme en pie. Y ver al Cristo salir, por supuesto, me emociona todos los años muchísimo. Sangre que cae gota a gota. Siempre le preguntamos a la gente qué sienten cuando se escuchan. Yo quiero preguntarte a ti qué sientes cuando cantas. Mucha emoción, sobre todo, mucha emoción, sí, y mucha alegría, porque es cantarle a la Virgen y al Cristo del Desprendimiento. Yo vengo exclusivamente el día de Martes Santo porque pertenezco a la cofradía que va a entrar ahora de la Oración del Huerto desde el año 82 y no puedo pasar la Semana Santa si no vengo a verla. La he visto salir y ahora por supuesto la veré entrar. No hay... He llorado cuando ha salido y supongo que cuando entre pues me volveré a emocionar otra vez. Es muy importante y te emocionas mucho. El baile del Cristo es muy emocionante y este año, olé a los que han bailado el santo. Ha sido una entrada a la plaza muy bonita y ahora va a ser el final, imaginaos, muy bonito. Son las cornetas de la Cofradía de Jesús atado a la columna, que anoche protagonizaba la Semana Santa, en este caso en Huesca. Alrededor de 200 personas, incluyendo la banda de tambores y cornetas de la organización y a los miembros de la banda de música de Huesca, que también les acompañaban, desfilaron, como ven, por los dos cosos, acompañando al paso. Y con este ritmo más acelerado de lo habitual, salía a la calle la procesión del Santo Paso en Teruel. Lo hacían para cortar el tiempo procesional por las calles turolenses ante la lluvia que caía. Una lluvia que, sin embargo, no hizo acto de presencia en la segunda procesión del día. Nuestra Señora de la Esperanza recorría el centro de Teruel y lo hacía celebrando 50 años, participando en la Semana Santa de la ciudad. Ayer el tiempo permitió que estas cofradías salieran a la calle, pero todos seguimos con la vista puesta en el cielo para los próximos días. Vamos a ver, Laura, cuál es la previsión en Huesca y en su provincia. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Alba. Buenas tardes a todos. Pues en principio, tal cual están las previsiones, mala, bastante mala. Ya ven que el cielo aquí está un poco tapado y mañana estará peor. ¿Por qué? Pues porque llegarán las lluvias. Por la mañana podría llover ya en cualquier punto de la provincia y por la tarde es todavía más probable que lo hagan, que es justo cuando salen pues todas las procesiones de Semana Santa. Y además, para el viernes, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta amarilla tanto en el Pirineo como en el centro de la provincia por lluvias. Eso sí, las temperaturas por lo menos no variarán mucho. Las máximas puede que bajen un pelín. Aquí en Huesca tendremos una mínima de 12 grados y una máxima de 21. Y eso sí, ya justo para el sábado, según las previsiones, parece que dejaría de llover. Pues ese es el cielo que tenemos en Huesca. Gracias, Laura. Vamos hasta Zaragoza a ver qué nos cuenta nuestra compañera Vita. Desde el pleno centro de la ciudad también vemos nubes, Vita. Pues aquí también mirando al cielo todo el mundo, porque la provincia de Zaragoza se espera de momento que hoy continúe como lo veis ahora, entre claros y nubes. Parece que se está despejando un poco y es que se ha levantado un poquito de viento esta tarde en la capital. En el Valle del Ebro es más fácil que este viento aguante un poquito las nubes, pero se prevé que en las próximas horas se vayan cubriendo los cielos y la lluvia parece que va a llegar y parece también que va a aguar la fiesta, nunca mejor dicho, a las cofradías y hermandades. Las temperaturas, sin embargo, se mantendrán entre los 22 de máxima y los 9 de mínima. Ahora mismo en Zaragoza a 22 grados. Mañana os digo las temperaturas. En Zaragoza 21, en Soto del Rey Católico 20, Calatayud y Daroca 19. Las mínimas entre 13 y 9 grados. Parece ser que la lluvia va a ser protagonista, pero crucemos los dedos, Alba. Ojalá, vamos a cruzar los dedos. Esa es la previsión en Zaragoza. Nos queda Teruel, vamos hasta allí con Beatriz, pero las previsiones tampoco apuntan muy bien y preocupa sobre todo el Bajo Aragón, ¿verdad? Así es, Alba, muy buenas tardes a todos. Aquí en Teruel nos hemos despertado con nubes y claros y la verdad que un poquito de viento que corre ahora mismo. 14 grados tenemos a esta hora de la tarde y realmente a partir de esta noche es cuando se va a empezar a complicar la cosa. Mañana se activa la alerta amarilla por precipitaciones en toda la provincia y, como decía, sobre todo en el Bajo Aragón. Hasta el 95% de probabilidades de que allí caigan chubascos y además muy fuertes. Estamos pendientes de ese cielo que ahora poco a poco las nubes corren muy rápido por ese viento que teníamos. De temperaturas, pues prácticamente durante toda Semana Santa se van a quedar en 18 de máxima, mínimas sobre los 10 grados. Tampoco son unas temperaturas muy bajas, pero realmente la lluvia va a ser la que va a aguar la fiesta, digamos, sobre todo en el Bajo Aragón, donde tienen preparados muchos actos de Semana Santa. La rompida de la hora, por ejemplo, de Jueves Santo en todos los pueblos por la noche, a las 12 de la noche, creo que va a ser pasada por agua. Así lo dice la Agencia Estatal de Meteorología y así lo están esperando ya todos los turolenses. De momento, mirando al cielo, nubes y esperamos para mañana lo más fuerte, Alba. Veremos qué pasa en Alcoriza, ¿verdad, Beatriz? Y en todo Aragón habrá que esperar a los próximos días. Enseguida continuamos con más historias, pero antes saludamos ya a Javier Gastón, como todos los días, para que nos avance las noticias de hoy. Hola, Javier. Hola, Alba. Buenas tardes.